Las cartas, que mi madre guardó en un cajón, explicaron por qué nos dejó aquel día. Abril encontró las cartas mientras vaciaba el armario de su difunta abuela Rosa en Coyoacán, Ciudad de México. Hacía 3 semanas que la habían enterrado, y la tarea de despejar aquella casa colonial llena de recuerdos le correspondía a ella, la única nieta que vivía cerca. Al abrir el cajón superior de la cómoda antigua, encontró un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra de su madre. Para Abril, cuando llegue el momento. Dentro había un atado de cartas atadas con un listón desteñido. La primera comenzaba: Mi amor, hoy cumples 3 años y yo estoy muriendo por dentro sabiendo que no estaré para verte crecer. Abril sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre, Lucía, se había ido cuando ella tenía apenas 4 años y durante 30 años había cargado con la certeza absoluta de que la había abandonado porque no la amaba lo suficiente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Abril se sentó en el suelo de madera de la recámara, rodeada por cajas de cartón y objetos que narraban la vida de su abuela, y comenzó a leer. Había 22 cartas en total, una por cada año que Lucía había estado ausente, hasta el día de su muerte. La letra se transformaba con el paso del tiempo, de la caligrafía cuidadosa y firme de los primeros años a los trazos temblorosos de las últimas misivas. Cada carta comenzaba igual: Mi niña hermosa, y terminaba con Siempre tuya, aunque no pueda estar a tu lado. Abril, que acababa de cumplir 34 años, sintió que todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba como una construcción de arena frente al mar. ¿Por qué su abuela nunca le había dado estas cartas? ¿Por qué nadie le había dicho la verdad? ¿Qué verdad había en estas páginas que cambiaba completamente la narrativa que había sostenido su vida entera? La primera carta estaba fechada el 15 de marzo de 1991, 2 semanas después de que Lucía se fuera de la casa. Abril recordaba ese día con una claridad dolorosa. Su madre empacando una maleta pequeña mientras ella lloraba aferrada a su pierna. Su abuela Rosa apartándola con suavidad pero firmeza las palabras que Rosa le había dicho años después, cuando preguntó por qué mamá se fue. Ella eligió otra vida, mi amor. No todas las mujeres están hechas para ser madres. Durante 30 años, Abril había cargado con esa explicación como una piedra en el pecho, sintiéndose insuficiente, preguntándose qué le faltaba para que su propia madre quisiera quedarse. Ahora, con las manos temblando, leía palabras que contradecían todo. Mi pequeña Abril. Hoy es el día más difícil de mi vida. Verte llorar mientras me iba me arrancó el alma. Pero tu abuela tiene razón. Si me quedo, moriré. Y si muero aquí contigo, te quedarás sin nadie. Al menos así, lejos, puedo luchar por vivir y quizás, algún día, si Dios quiere, regresar a ti. Abril leyó y releyó ese párrafo, tratando de descifrar su significado. ¿Morir? ¿Luchar por vivir? ¿De qué estaba hablando su madre? En la siguiente carta, fechada un mes después, Lucía escribía: El tratamiento es más duro de lo que imaginé. Los doctores de Houston dicen que tengo 50% de posibilidades. Tu abuela envía fotos tuyas cada semana. Te veo crecer a través de pedazos de papel y se me rompe el corazón. Cumpliste 4 años y no estuve ahí para tu fiesta. Tu abuela me contó que preguntaste por mí 7 veces ese día. Abril se limpió las lágrimas que caían sobre el papel amarillento. Houston, tratamiento, 50% de posibilidades. Las piezas comenzaban a armarse, pero el cuadro completo seguía siendo borroso, incomprensible.
Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde había jugado de niña, donde Rosa le había enseñado a plantar rosas, donde había pasado tardes enteras inventando razones por las cuales su madre no había querido quedarse con ella. La casa de Rosa en la calle Francisco Sosa era una construcción del siglo XIX, con techos altos y paredes gruesas que guardaban secretos como quien guarda tesoros. Abril había crecido en esa casa desde los 4 años, criada por una abuela que siempre fue cariñosa, pero que nunca, ni una sola vez, le había hablado bien de Lucía. «Tu madre era egoísta», le decía Rosa cuando Abril preguntaba. «Tu madre no podía con la responsabilidad. Tu madre te dejó sin mirar atrás». Ahora, sosteniendo 22 cartas que probaban lo contrario, Abril sentía una mezcla de dolor y rabia que no sabía hacia dónde dirigir. ¿Cuánto de lo que creía era mentira? ¿Por qué Rosa le había ocultado esto? ¿Y por qué su madre nunca intentó contactarla directamente cuando creció? Siguió leyendo, carta tras carta, construyendo una cronología que nunca había conocido. En 1992, Lucía escribía: «El cáncer ha retrocedido, mi amor. Los doctores están sorprendidos. Pensé que podría volver pronto, pero tu abuela me pidió que esperara, que me asegurara de estar completamente sana antes de irrumpir en tu vida nuevamente. Dice que ya te estás adaptando, que eres feliz, que confundirte sería cruel. No sé qué pensar. Cada día que paso lejos de ti es una agonía, pero tampoco quiero ser egoísta y desestabilizar la paz que has encontrado». En 1994. «Estás en segundo de primaria y sacaste puras 10, me cuenta tu abuela. Eres brillante, mi niña. Heredaste mi amor por los libros. A veces me quedo viendo tu foto y trato de imaginar tu voz. Ya no la recuerdo. ¿Recordarás tú la mía?» En 1997. «Cumples 11 años hoy. Eres casi una señorita. Tu abuela me envió una foto de tu fiesta. Estás hermosa con ese vestido azul. Tiene un hombre al fondo de la foto. Tu abuela dice que es el nuevo esposo de ella, tu abuelo Mario. Me alegra que tengas una figura paterna. Yo aquí sigo, sobreviviendo, trabajando en una biblioteca en Texas, intentando construir una vida que valga la pena, aunque mi corazón siga en México, contigo». Abril dejó caer las cartas sobre la cama y se llevó las manos a la cara. Su abuelo Mario, el hombre que ella sí había llamado abuelo, que le había enseñado a andar en bicicleta, que había muerto cuando ella tenía 18 años. Rosa se había casado de nuevo, había rehecho su vida. Mientras tanto, Lucía vivía sola en Texas, mandando cartas que nunca llegaban a su destinataria. El enojo comenzaba a transformarse en algo más oscuro, más profundo. Se sentía traicionada no solo por una persona, sino por toda la estructura de su realidad. ¿Quién más sabía? ¿El abuelo Mario sabía? ¿Había otros familiares que conocían la verdad y simplemente decidieron mantener la mentira? Se levantó y comenzó a buscar entre las pertenencias de Rosa con urgencia renovada. Si su abuela había guardado las cartas, tenía que haber más cosas, más evidencia de esta historia paralela que había transcurrido sin su conocimiento. En el closet, detrás de cajas de zapatos viejos, encontró un baúl pequeño cerrado con candado. Forzó la cerradura con un desarmador que encontró en la cocina, sin importarle el daño que pudiera causar. Dentro había álbumes de fotos que nunca había visto, recortes de periódico y una libreta negra que parecía un diario. Lo abrió con manos temblorosas y reconoció la letra de su abuela Rosa. La primera entrada era de febrero de 1991. «Hoy llevé a Lucía al aeropuerto. Va a Houston para el tratamiento experimental. El cáncer de páncreas que le diagnosticaron en diciembre es agresivo. Los doctores de aquí le dan 6 meses, 1 año a lo mucho. En Houston hay una clínica que está teniendo buenos resultados, pero el tratamiento toma tiempo, quizás años. Abril es muy pequeña para entender.
He decidido que es mejor decirle que su mamá se fue, que la dejó. Es cruel, lo sé, pero más cruel sería llenarla de esperanza y que después Lucía muera de todas formas. Los niños necesitan estabilidad, no promesas que podrían romperse. Abril sintió que la habitación daba vueltas. Cáncer de páncreas. Su madre tenía 26 años cuando se fue, solo 8 años mayor de lo que Abril tenía ahora. Rosa había tomado la decisión de mentir, de construir una narrativa de abandono para proteger a una niña de la posibilidad del dolor mayor de perder a su madre por muerte. Pero al hacerlo, le había robado la verdad, le había robado la posibilidad de despedirse si Lucía hubiera muerto, le había robado el conocimiento de que su madre la amaba tanto que se fue precisamente para intentar sobrevivir y poder volver. Siguió leyendo el diario de Rosa, entrada tras entrada que documentaban las llamadas telefónicas con Lucía, las actualizaciones sobre el tratamiento, las fotos que Rosa enviaba de Abril, las cartas que Lucía mandaba y que Rosa guardaba sin mostrarle jamás. En una entrada de 1995, Rosa escribía: Lucía está mejor, en remisión completa, quiere volver. Le he dicho que espere. Abril ya me llama mamá. Ya tiene una vida estable. Qué bien haría que Lucía volviera ahora y confundiera todo. La niña está feliz. A veces el amor es dejar ir. Pero Lucía nunca dejó de escribir, carta tras carta, año tras año, documentando una vida vivida en pausa, en espera, en la esperanza de que algún día Rosa cambiara de opinión y le permitiera reconectar con su hija. En la carta de 2003, cuando Abril cumplió 16, Lucía escribía: Eres una mujer joven ahora, mi amor. Tu abuela me cuenta que tienes novio, que estudias mucho, que quieres estudiar psicología. Me gustaría decir que me sorprende, pero no es así. Siempre fuiste empática, incluso de bebé. He aceptado que quizás nunca leas esto. Que quizás tu abuela tiene razón y es mejor que creas que te abandoné que saber la verdad. Pero sigo escribiendo porque es lo único que me conecta contigo, la única forma en que puedo ser tu madre, aunque sea solo en papel. En 2008, cuando Abril tenía 21, te graduaste de la universidad, mi amor. Tu abuela me envió fotos de la ceremonia. Estás radiante con tu toga y birrete. He llorado por horas. Me perdí tu infancia completa, tu adolescencia, tu paso a la adultez, y ahora eres una mujer completa, una extraña que lleva mi sangre y a quien amo más que a mi propia vida. Abril cerró el diario de Rosa y se quedó sentada en silencio en medio del cuarto desordenado, rodeada de evidencia de una conspiración de amor mal entendido. Podía ver la lógica de Rosa, podía entender la intención de protegerla, pero no podía perdonar la magnitud de la mentira. 30 años de creer que no había sido suficiente, 30 años de cargar con el rechazo como una identidad, 30 años de terapia intentando sanar una herida que había sido fabricada con las mejores intenciones pero las peores consecuencias. Y Lucía. Su madre, que había luchado contra el cáncer en un país extranjero, sola, trabajando en una biblioteca, escribiendo cartas que nunca llegaban, esperando un permiso que nunca llegó, viviendo a medias porque la mitad de su corazón estaba en México con una hija que creía que la había abandonado. Las últimas cartas eran las más desgarradoras. En 2010, el cáncer volvió, mi niña. Esta vez en los pulmones. Los doctores dicen que es cuestión de tiempo. He llamado a tu abuela, le he rogado que me permita verte, aunque sea una vez, aunque sea de lejos. Se ha negado. Dice que sería demasiado confuso, demasiado doloroso para ti después de tantos años. Dice que es mejor que muera siendo solo un recuerdo borroso que volver como un fantasma que interrumpe tu paz. No sé si tiene razón.
Solo sé que moriré sin haber visto tu cara de adulta con mis propios ojos, sin haber escuchado tu voz, sin poder decirte cuánto lamento haberte dejado, cuánto luché por volver, cuánto te amé cada segundo de cada día que estuve lejos. En 2012, estoy en cuidados paliativos ahora, ya no puedo trabajar. Una amiga me ayuda a escribir esto porque mis manos tiemblan demasiado. Tu abuela me llamó para decirme que te casaste. Dice que tu esposo es un buen hombre, que te ve con amor. Me alegra. Al menos tendrás el amor que yo no pude darte. Perdóname, mi amor. Perdóname por irme. Perdóname por no luchar más fuerte por volver. Perdóname por dejarte con preguntas que quizás nunca tengan respuestas. La última carta era de agosto de 2013, escrita con una letra casi ilegible. Mi pequeña Abril, que ya no eres pequeña. Si estás leyendo esto significa que he muerto y que tu abuela finalmente decidió darte estas cartas. No la juzgues muy duro. Ella te amó de la única forma que sabía, protegiéndote del dolor. Yo también te amé. De la única forma que pude, desde lejos, en silencio, en estas páginas. Quiero que sepas que irme fue la decisión más difícil de mi vida. Quedarme hubiera significado morirme frente a tus ojos en cuestión de meses. Irme me dio años, años en los que pensé en ti cada día, en los que imaginé tu vida, en los que recé por tu felicidad. Gané tiempo pero perdí tu presencia. Y no sé si la ecuación valió la pena. Quizás hubiera sido mejor morir a tu lado que vivir lejos de ti, pero ya no puedo cambiar el pasado. Solo puedo pedirte que intentes entender, y si no puedes entender, que al menos sepas que fuiste amada. Profundamente, completamente, desesperadamente amada. Siempre tuya, mamá. Abril lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Acurrucada en el suelo de la habitación de su abuela, abrazando las cartas contra su pecho. El dolor era inmenso, pero también había algo más, un alivio extraño de saber que la narrativa que había definido su vida era falsa. No había sido abandonada, había sido amada tanto que su madre se fue para intentar sobrevivir. Había sido tan amada que escribió 22 cartas, aunque sabía que quizás nunca serían leídas. Y Rosa, con toda su rigidez y sus decisiones cuestionables, también la había amado a su manera, criándola, dándole estabilidad, aunque eso significara construir una mentira que ahora se derrumbaba como un castillo de naipes. Se quedó dormida ahí, en el suelo, agotada emocionalmente. Despertó horas después con el cuerpo adolorido y la mente más clara. Necesitaba más respuestas. Necesitaba saber exactamente qué había pasado. Necesitaba reconstruir la historia completa. En el diario de Rosa había mencionado el nombre de la clínica en Houston, Anderson Cancer Center. Había mencionado que Lucía trabajaba en una biblioteca. Había nombres de amigas que Lucía tenía allá, una en particular, Carmen Flores. Abril tomó su celular y comenzó a buscar. Internet era una herramienta que no existía cuando Lucía se fue, pero que ahora podía ayudarla a encontrar las piezas faltantes del rompecabezas. Encontró a Carmen Flores en Facebook en menos de 10 minutos. Una mujer de unos 60 años que vivía en Houston y que en su perfil tenía fotos con un grupo de mujeres latinas. En una foto del 2012 había una mujer delgada, casi frágil, con un pañuelo en la cabeza cubriendo lo que obviamente era la ausencia de cabello, y los ojos de Abril. Era Lucía, su madre, 30 años después enferma, sonriendo débilmente a la cámara. Abril escribió un mensaje a Carmen sin pensarlo demasiado. Hola, mi nombre es Abril Mendoza. Creo que usted conoció a mi madre, Lucía Mendoza. Acabo de encontrar unas cartas y estoy tratando de entender qué pasó. ¿Podríamos hablar? La respuesta llegó en menos de una hora. ¡Ay, Dios mío! Abril, tu mamá habló de ti todos los días durante 22 años.
Sí, podemos hablar. Dame tu número y te llamo ahora mismo. Abril escribió su número con manos temblorosas y 5 minutos después su teléfono sonaba. La voz al otro lado de la línea era cálida, con acento norteño mexicano. Mija, tu mamá fue mi mejor amiga. Llegó a Houston en marzo del 91, más muerta que viva, con una maleta pequeña y un diagnóstico que la sentenciaba. Yo trabajaba como enfermera en el Anderson y me tocó atenderla en su primer día de quimio. Se veía tan joven, tan asustada. Me contó de ti desde el principio. Me enseñó tu foto. Una niñita preciosa de 3 años con coletas. Lloró toda esa primera sesión. Carmen habló durante 2 horas, llenando vacíos que las cartas no cubrían. Le contó cómo Lucía había luchado contra el cáncer durante 2 años, cómo había entrado en remisión en 1993, cómo había querido volver inmediatamente a México, pero Rosa la había convencido de esperar, de asegurarse de que estaba completamente sana. Tu abuela le decía que era mejor así, que tú ya estabas adaptada, que interrumpir tu vida sería egoísta. Y tu mamá, ay mija, tu mamá se sentía tan culpable por haberse enfermado, tan culpable por haberte dejado, que creía todo lo que Rosa le decía. Pensaba que Rosa tenía razón, que lo mejor para ti era que ella se quedara lejos. Carmen le contó que Lucía había conseguido trabajo en la Biblioteca Pública de Houston, que había hecho una vida modesta ahí, que había tenido amigas, que había ido a misa todos los domingos, que había sido voluntaria en un refugio de mujeres. Pero nunca fue completamente feliz, ¿sabes? Siempre había una tristeza en sus ojos. Hablaba de ti constantemente. ¿Qué estará haciendo Abril ahora? ¿Ya habrá aprendido a leer? ¿Tendrá amigas? ¿Será feliz? Cada cumpleaños tuyo era un día de luto para ella. Abril lloraba mientras escuchaba, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué nunca me buscó ella misma cuando fui mayor de edad? ¿Por qué siguió dejando que mi abuela controlara todo? Carmen suspiró profundamente. Porque tu abuela la convenció de que tú la odiabas, mija. Le decía que tú habías hecho las paces con su ausencia, que habías construido una narrativa de abandono y que irrumpir en tu vida sería destrozarte. Le decía que tú hablabas de ella con resentimiento, que la culpabas por todo lo malo en tu vida. No sé si era verdad o mentira, pero tu mamá lo creía, y cuando el cáncer volvió en 2010 ya era demasiado tarde. Estaba muy enferma, muy débil. Intentó llamarte una vez, ¿sabes? En 2011 consiguió tu número a través de alguien, marcó y tú contestaste. Escuchó tu voz diciendo bueno y se quedó congelada. No pudo hablar. Colgó llorando. Me dijo que tu voz era hermosa, que sonabas exactamente como ella imaginaba, pero que no tenía derecho a interrumpir tu paz con su agonía. Abril recordó esa llamada. Había sido un número desconocido de Estados Unidos. Había contestado y solo había silencio del otro lado, y luego el tono de desconexión. Nunca supo que era su madre a punto de hablar, reuniendo el valor que finalmente no encontró. ¿Cómo murió?, preguntó Abril, aunque ya sabía la respuesta básica. En un hospicio aquí en Houston, en octubre de 2013. Yo estaba con ella. Estuvieron también otras amigas. En sus últimos días deliró mucho. Hablaba contigo como si estuvieras ahí. Te pedía perdón. Te decía que volvería pronto de la tienda, que no lloraras. Fue muy doloroso de ver. Al final, tuvo un momento de claridad. Me pidió que prometiera que algún día encontraría la forma de que supieras la verdad. Le di mi palabra. Y luego se fue tranquila, con tu nombre en los labios. Abril sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado contenido durante 30 años. ¿Dónde está enterrada?, preguntó. Carmen le dio el nombre del cementerio. Pero, mija, hay algo más que debes saber.
Tu mamá dejó algunas cosas para ti. Están guardadas aquí, en mi casa. Son pocas cosas, pero son tuyas. Y hay algo que creo que necesitas escuchar. Carmen hizo una pausa. Tu mamá grabó un video en 2012, cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Lo grabó en mi casa, con mi cámara. Me hizo prometerle que algún día te lo haría llegar. ¿Puedo enviártelo por correo electrónico? Abril dio su dirección de correo con voz temblorosa. 5 minutos después, tenía en su bandeja de entrada un archivo de video. Lo abrió en su laptop con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. La imagen era de baja calidad, grabada con una cámara casera, pero ahí estaba, Lucía, su madre, sentada en un sillón, con un pañuelo en la cabeza y una manta sobre las piernas, tan delgada que parecía translúcida, pero con los ojos llenos de vida y de amor. «Hola, mi amor», decía en el video, y su voz era suave, musical, exactamente como Abril la recordaba vagamente de sus primeros años de vida. Si estás viendo esto, significa que finalmente sabes la verdad, y probablemente estás enojada, confundida, dolida. Tienes derecho a estarlo, tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo. Lucía en el video tomaba aire antes de continuar. Quiero contarte la historia completa, desde el principio. Cuando tenía 25 años, recién te había tenido, era la mujer más feliz del mundo. Tu papá nos había dejado cuando estabas recién nacida, pero no me importaba porque te tenía a ti. Vivíamos con tu abuela en Coyoacán. Yo trabajaba en una escuela primaria como maestra. La vida no era fácil, pero éramos felices. ¿Te acuerdas de las canciones que te cantaba? De cómo te hacía cosquillas hasta que reías tanto que casi no podías respirar. Abril sí recordaba vagamente, como imágenes borrosas de un sueño, una mujer joven cantándole, haciéndola reír, meciéndola. Siempre había pensado que eran fantasías, invenciones de su mente infantil tratando de llenar un vacío. Ahora sabía que eran recuerdos reales. Entonces me empezó el dolor, continuaba Lucía en el video, en el abdomen, constante, cada vez peor. Fui al doctor pensando que era algo simple. Me hicieron estudios y en diciembre de 1990 me dijeron que tenía cáncer de páncreas, etapa 3. Los doctores de México me dieron menos de un año de vida. Tu abuela investigó, llamó a todos los contactos que tenía. Un primo suyo, que era médico en Houston, le habló del Anderson Cancer Center, de un tratamiento experimental que estaba teniendo buenos resultados. Pero significaba mudarme a Houston, vivir allá durante el tratamiento que podía durar años. Y tú, mi amor, tenías apenas 3 años. Era muy pequeña para entender, muy pequeña para pasar por eso. Lucía en el video se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Tu abuela y yo tuvimos conversaciones terribles. Ella insistía en que tenía que irme, que tenía que intentar el tratamiento, que ella te cuidaría. Yo quería quedarme contigo, morir a tu lado si tenía que morir. Pero Rosa fue muy clara. Si me quedaba y moría en 6 meses, tú quedarías traumatizada para siempre. Si me iba y moría lejos, al menos tendrías recuerdos borrosos que podrías procesar mejor. Y si me iba y sobrevivía, podría volver contigo. Parecía lógico, parecía la decisión correcta. Así que me fui, y fue el error más grande de mi vida. El video continuaba, con Lucía explicando los primeros años del tratamiento, el dolor físico y emocional, las llamadas telefónicas con Rosa pidiéndole permiso para volver, las negativas constantes. Tu abuela pensaba que estaba haciendo lo correcto. Decía que ya te habías adaptado, que eras una niña feliz, que confundirte con mi regreso sería cruel. Y yo, que me sentía tan culpable por haberme enfermado, por haberte dejado, creía todo lo que me decía. Pensaba que si Rosa, que te veía todos los días, decía que era mejor que me quedara lejos, entonces tenía que ser verdad.
Así que me quedé. Trabajé en una biblioteca, hice amigas, intenté construir una vida, pero nunca dejé de pensar en ti. Ni un solo día. Escribí cartas que le mandaba a tu abuela para que te las diera cuando fueras mayor. Guardaba cada peso para algún día poder volver, y cuando el cáncer volvió en 2010, supe que ya nunca regresaría. Lucía tosió en el video, claramente agotada. Quiero que sepas algunas cosas, mi amor. Primero, no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Fuiste la niña más perfecta, más amada. Segundo, tu abuela te amó profundamente. Tomó decisiones con las que quizás no estés de acuerdo, pero las tomó pensando en tu bienestar. No la odies por eso. Tercero, tu papá era un cobarde que nos abandonó, pero eso tampoco fue culpa tuya. Eras y eres completamente amable. Y cuarto, he vivido mi vida a medias, pero no me arrepiento de haber luchado. Cada año que gané fue un año en el que pude imaginar tu vida, en el que pude saber de ti a través de las fotos y las historias que tu abuela me contaba. No estuve ahí físicamente, pero estuve ahí en espíritu, siempre. El video estaba por terminar. Lucía se inclinó hacia la cámara, sus ojos llenos de amor y tristeza. Mi niña hermosa, mi Abril, espero que tengas una vida maravillosa. Espero que encuentres el amor, que tengas hijos si los quieres, que hagas todo lo que soñaste. Espero que este video y estas cartas te den algo de paz, algo de cierre, y espero que puedas perdonarme por no haber sido más fuerte, por no haber luchado más por volver a ti. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre he sido tuya, siempre seré tuya, aunque mi cuerpo ya no esté en este mundo. Hasta que nos volvamos a ver, mi amor, tu mamá que nunca dejó de amarte. La pantalla se puso negra y Abril se quedó mirando su propio reflejo en la laptop, llorando tan fuerte que su cuerpo se sacudía. Sintió 30 años de dolor, de abandono, de preguntas sin respuesta, finalmente encontrando su lugar correcto en la narrativa de su vida. No había sido abandonada. Había sido amada tan profundamente que su madre eligió el exilio con la esperanza de la supervivencia en lugar de la muerte garantizada a su lado. Y Rosa, con toda su severidad y sus mentiras, había sido la otra cara de ese amor. El amor que se queda, que cría, que sostiene, aunque tenga que construir ficciones para hacerlo. Durante los siguientes días, Abril se sumergió en la reconstrucción de la vida de su madre. Llamó al Anderson Cancer Center y con la ayuda de Carmen consiguió los registros médicos de Lucía. Leyó el diagnóstico original: cáncer de páncreas en etapa avanzada, metástasis probable, pronóstico de 6 a 12 meses. Leyó las notas del tratamiento experimental que Lucía recibió entre 1991 y 1993, un protocolo agresivo de quimioterapia y radiación que tuvo éxito contra todo pronóstico. Respuesta completa, decían los reportes de 1993. Remisión total. Paciente libre de enfermedad. Lucía había ganado. Había vencido al cáncer contra probabilidades imposibles. Y sin embargo, nunca regresó a México, nunca reclamó a su hija, porque Rosa la había convencido de que era lo mejor para Abril. Leyó también los registros de 2010, cuando el cáncer regresó, esta vez en los pulmones y los huesos. Metástasis difusa, decían los reportes. Intratable. Paliación recomendada. Lucía había vivido 3 años más después de ese diagnóstico. 3 años luchando, escribiendo cartas, grabando un video, intentando dejar algo de sí misma para la hija que nunca pudo recuperar. Abril habló con más amigas de Lucía que Carmen le ayudó a encontrar. Cada una le contó historias de una mujer dulce, triste, inmensamente generosa, que trabajaba con niños en la biblioteca, que donaba su tiempo a causas benéficas, que ayudaba a otras mujeres latinas que llegaban a Houston sin recursos. «Tu mamá era un ángel», le dijo una de ellas.
Siempre estaba ayudando a alguien, siempre tenía una palabra amable, pero había una tristeza en ella que nunca se iba. Decía que había dejado su corazón en México. Abril voló a Houston 2 semanas después de encontrar las cartas. Carmen la recibió en el aeropuerto con un abrazo de oso y lágrimas en los ojos. «Eres idéntica a ella», le dijo. «Dios mío, es como ver un fantasma». La llevó primero al cementerio, un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad donde Lucía estaba enterrada bajo un árbol de magnolias. La lápida era simple: Lucía Mendoza, 1964-2013. Madre amada, descansa en paz. Abril se arrodilló frente a la tumba y habló en voz alta por primera vez con su madre en 30 años. «Hola mamá, soy Abril, tu niña. Finalmente sé la verdad, finalmente entiendo. Y quiero que sepas que te perdono. Te perdono por irte, te perdono por no volver, te perdono por todo. Y lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto sola. Lamento no haber estado ahí cuando moriste. Lamento que la abuela nos haya robado estos años. Pero estoy aquí ahora y voy a asegurarme de que tu historia no se pierda». Carmen la llevó después a su casa, una construcción modesta en un vecindario de clase trabajadora. En el cuarto de huéspedes había 3 cajas con las pertenencias de Lucía. «Cuando murió no tenía mucho», explicó Carmen. «Vivía muy modestamente. Casi todo lo que ganaba lo mandaba a organizaciones de beneficencia o lo ahorraba para algún día poder verte. Pero estas cosas las guardó siempre. Decía que eran para ti». Abril abrió las cajas con manos temblorosas. Dentro había álbumes de fotos de ella, desde bebé hasta fotos recientes que obviamente Rosa había estado enviando hasta el final. Había dibujos que Abril había hecho de niña, que Rosa había mandado y que Lucía había guardado como tesoros. Había un vestido de bebé, el primer vestido que Abril había usado, que Lucía se había llevado a Houston como talismán. Había cuadernos llenos de cartas que Lucía había escrito pero nunca enviado, borradores y pensamientos demasiado dolorosos para formalizar. Había también una caja de música, antigua, que cuando Abril la abrió, comenzó a tocar una melodía que reconoció inmediatamente, la canción de cuna que Lucía le cantaba cuando era bebé. La recordaba vagamente, enterrada en lo más profundo de su memoria. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las lágrimas caían mientras la melodía llenaba la habitación. Carmen puso una mano en su hombro. Ella la compraba cada vez que la veía en alguna tienda de antigüedades. Decía que era la forma de estar cerca de ti, de imaginar que te arrullaba para dormir aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia. En el fondo de una de las cajas, Abril encontró un sobre sellado con su nombre. Dentro había documentos legales. El testamento de Lucía, que dejaba todo lo que tenía Abril, que no era mucho, apenas algunos miles de dólares en una cuenta de ahorros. Pero había también algo más valioso: certificados de propiedad de un terreno en Cuernavaca que Lucía había comprado en los años 90, cuando estaba en remisión y soñaba con volver a México y construir una casa para ella y para Abril. «Nunca pude construir nuestra casa, mi amor», decía una nota adjunta, «pero el terreno es tuyo. Quizás algún día quieras hacer algo con él. Quizás puedas construir la vida que yo no pude darte». Abril sostuvo los papeles contra su pecho y lloró. Incluso en la muerte, Lucía estaba intentando cuidarla, intentando darle algo. Pasó 3 días en Houston, visitando los lugares que Lucía había frecuentado. La biblioteca donde trabajó durante 20 años, donde sus antiguos colegas la recordaban con cariño. «Lucía nos hablaba de usted todo el tiempo», le dijo la directora de la biblioteca. «Tenía una foto suya en su escritorio, la actualizaba cada vez que recibía una nueva. Estaba tan orgullosa de usted. Cuando supo que se había graduado de la universidad, lloró de felicidad. Visitó la iglesia donde Lucía iba a misa.
donde el sacerdote la recordaba como una mujer de fe profunda que rezaba cada domingo por su hija. «Encendía una vela por usted cada semana», le dijo el padre González. «Durante 22 años, sin falta. Decía que era la única forma en que podía cuidarla desde lejos, pidiéndole a Dios que la protegiera. Visitó el hospicio donde Lucía había muerto. Habló con las enfermeras que la habían atendido en sus últimos días. Su mamá era especial», le dijo una de ellas. «Incluso cuando el dolor era insoportable, siempre tenía una sonrisa para nosotras, siempre preguntaba cómo estábamos. En sus últimas horas deliraba mucho, hablaba con usted como si estuviera ahí. Le decía que la amaba, que lo sentía, que la esperara, que volvería pronto. Fue desgarrador». Abril absorbió cada historia, cada recuerdo, cada pieza de la vida de su madre que había transcurrido sin ella, construyendo en su mente una imagen completa de la mujer que Lucía había sido. Valiente, amorosa, sacrificada, triste, esperanzada, rota, pero nunca completamente derrotada. Cuando volvió a Ciudad de México, Abril tenía una misión clara. Primero, visitó la tumba de Rosa en el Panteón de Coyoacán. Se paró frente a la lápida y habló en voz alta, permitiéndose sentir toda la rabia que había estado conteniendo. «No sé si lo que hiciste fue amor o control, abuela. No sé si realmente creías que me estabas protegiendo o si simplemente no querías compartirme. Pero me robaste a mi madre. Me robaste 30 años de saber que era amada por ella. Me robaste la posibilidad de despedirme. Y eso nunca lo voy a perdonar completamente». Pero también, con lágrimas cayendo, añadió: «Pero también sé que me criaste con amor, que me diste estabilidad, que sacrificaste tu propia vida para darme una infancia segura. Y por eso te estoy agradecida, aunque esté furiosa contigo. Las dos me amaron, cada una a su manera, y las dos tomaron decisiones que tuvieron consecuencias que nunca imaginaron». Abril comenzó entonces el proceso de reescribir la narrativa de su vida. Contactó a su terapeuta, la doctora Ramírez, con quien había trabajado durante años para sanar las heridas del abandono. Juntas, comenzaron a desmantelar las creencias que Abril había construido sobre sí misma, que era insuficiente, que era difícil de amar, que había algo intrínsecamente mal en ella que había causado que su madre se fuera. «Todo era mentira», le dijo Abril a la doctora Ramírez en su primera sesión después de descubrir las cartas. «Basé mi identidad entera en una narrativa falsa». La doctora Ramírez, con su sabiduría habitual, respondió: «No era completamente falsa. El dolor que sentiste fue real. El abandono que experimentaste fue real, aunque las razones detrás de él fueran diferentes de lo que creías. Ahora tienes la oportunidad de recontextualizar ese dolor, de darle un nuevo significado, pero el trabajo de sanación que has hecho estos años no fue en vano. Te preparó para este momento para poder manejar esta verdad sin quebrarte completamente». Abril habló también con su esposo, Daniel, contándole toda la historia. Daniel la abrazó mientras ella lloraba y le dijo: «Ahora entiendo de dónde viene tu miedo al abandono, tu necesidad constante de confirmación. Ahora todo tiene sentido, y podemos trabajar con esto juntos. No tienes que cargar esto sola». Juntos decidieron hacer algo significativo con el terreno en Cuernavaca que Lucía había dejado. Abril contactó a un arquitecto y diseñaron una casa pequeña pero hermosa, con un jardín amplio. «No voy a vivir aquí», le explicó Abril a Daniel, «pero quiero construir algo en memoria de mi madre. Quiero que sea un lugar donde familias que están pasando por situaciones difíciles puedan venir a sanar. Una casa de retiro, un espacio de paz. El sueño de mi madre era tener una casa para nosotras. Yo voy a construirla, pero será para ayudar a otros». Con la ayuda de Carmen, Abril organizó también un servicio memorial para Lucía en Ciudad de México.
30 años después de que se fuera y 12 años después de su muerte. Invitó a los pocos familiares que quedaban vivos, a antiguos amigos de Lucía, a conocidos. Carmen voló desde Houston para estar presente. En el servicio, Abril leyó en voz alta algunas de las cartas que Lucía había escrito, compartiendo la verdad que había sido ocultada durante tanto tiempo. «Mi madre no nos abandonó», dijo ante la pequeña congregación. «Mi madre luchó por su vida para poder volver a nosotros. Y aunque nunca logró regresar físicamente, nunca dejó de ser mi madre, nunca dejó de amarme. Hoy la honramos no como la mujer que se fue, sino como la mujer que amó tan profundamente que estuvo dispuesta a sufrir en silencio para darnos una posibilidad de futuro». Después del servicio, una mujer mayor se acercó a Abril. «No sé si me recuerdas», dijo. «Soy Beatriz. Yo era la mejor amiga de tu mamá antes de que se fuera. Tu abuela me pidió que no te buscara, que dejara el pasado en el pasado. Pero necesito que sepas algo. Tu mamá me llamó antes de irse a Houston. Estaba aterrorizada, no del cáncer, sino de dejarte. Me dijo, cuida a mi niña desde lejos. Asegúrate de que Rosa la trate bien. Asegúrate de que sea feliz. Durante años te vi de lejos, en la escuela, en el parque, y eras feliz, así que nunca intervine. Pero siempre me pregunté si hice lo correcto al no decirte la verdad». Abril abrazó a Beatriz, esta desconocida que había sido ángel guardián sin que ella lo supiera. «Hiciste lo que pudiste con la información que tenías», le dijo. «Todos lo hicimos». En los meses siguientes, Abril se dedicó a escribir. Documentó toda la historia, las cartas de Lucía, el diario de Rosa, las entrevistas con Carmen y las amigas de Houston, los registros médicos, el video, todo. Lo compiló en una narrativa coherente, un libro que tituló Las cartas que mamá guardó en un cajón. No lo escribió para publicarlo, aunque eventualmente lo haría, sino como una forma de procesar, de darle sentido a 30 años de confusión y dolor. Escribir le permitió ver la historia desde todas las perspectivas, la de Lucía, luchando contra el cáncer y contra la separación de su hija, la de Rosa, tomando decisiones imposibles que creía eran lo mejor, y la suya propia, la niña que se convirtió en mujer, cargando con una herida que finalmente podía comenzar a sanar. Una tarde, mientras escribía, Abril encontró entre las pertenencias de Rosa una carta que no había visto antes. Estaba escondida en un libro de poesía que Rosa amaba, y era de Lucía, pero no estaba dirigida a Abril, sino a Rosa. Estaba fechada en septiembre de 2013, un mes antes de que Lucía muriera. «Querida Rosa», comenzaba, «sé que nuestras conversaciones en los últimos años han sido tensas. Sé que me culpas por no haber luchado más fuerte por volver, y yo te culpo a ti por no haberme dejado regresar, pero estoy muriendo y antes de irme necesito decirte esto. Gracias. Gracias por criar a mi hija cuando yo no pude. Gracias por darle la estabilidad que yo no podía garantizar. Gracias por amarla cuando yo solo podía hacerlo desde lejos. Tomaste decisiones con las que no estoy de acuerdo, pero las tomaste porque amabas a Abril, y eso es lo único que importa. Te pido solo una cosa. Cuando yo muera, dale las cartas. Déjala saber la verdad. Déjala decidir cómo quiere recordarme. No como la madre que la abandonó, sino como la madre que hizo lo imposible por sobrevivir para poder regresar. Dale ese regalo, te lo suplico, Lucía». Abril lloró leyendo esa carta, entendiendo finalmente que incluso Rosa había actuado desde el amor, aunque fuera un amor controlador, sobreprotector, que terminó causando más daño que bien. Rosa había guardado las cartas, tal como Lucía le había pedido, esperando el momento correcto para entregarlas.
Y ese momento llegó con su propia muerte, cuando ya no podía controlar la narrativa, cuando finalmente tuvo que dejar que la verdad hablara por sí misma. Quizás Rosa había planeado dárselas antes y nunca encontró el valor. Quizás siempre tuvo miedo de perder el amor de Abril al revelar el alcance de sus mentiras. O quizás, en su propia forma complicada, sabía que Abril necesitaba encontrar las cartas por sí misma, en su propio tiempo, cuando estuviera lista para manejar la verdad. La construcción de la casa en Cuernavaca tomó casi un año. Abril supervisó cada detalle, asegurándose de que fuera exactamente como imaginaba: acogedora, llena de luz, con un jardín donde crecían las magnolias que Lucía amaba. Cuando finalmente estuvo lista, organizó una inauguración pequeña, invitó a Carmen, quien lloró al ver el sueño de su amiga hecho realidad. «Esto es lo que ella quería», dijo Carmen, «un lugar de paz, de familia, de amor. Lo lograste, mija. Honraste su memoria de la forma más hermosa posible». Abril nombró la casa Casa Lucía y la dedicó a ofrecer retiros gratuitos para familias que estaban pasando por enfermedades graves, separaciones forzadas por tratamientos médicos o pérdidas dolorosas. «Que otros encuentren aquí la sanación que mi madre y yo nunca pudimos tener juntas», dijo en el discurso de inauguración. Con el tiempo, Abril encontró algo parecido a la paz. No era una paz perfecta, porque la pérdida de 30 años con su madre era un vacío que nunca se llenaría completamente. Pero era una paz construida sobre la verdad, sobre la comprensión de que había sido amada más profundamente de lo que nunca imaginó. Comenzó a referirse a Lucía no como la madre que me abandonó, sino como mi madre que luchó por mí de la única forma que pudo. Guardó las cartas de Lucía en una caja especial que mantenía en su cuarto, y cada año en el cumpleaños de su madre leía una en voz alta, sintiendo la conexión que el tiempo y la distancia nunca pudieron romper completamente. Su relación con la memoria de Rosa también se transformó. Ya no podía verla con los ojos de la nieta incondicional que había sido, pero tampoco podía odiarla completamente. Rosa había tomado decisiones terribles, con buenas intenciones, y había cargado con el peso de esas decisiones hasta su muerte. Abril eligió recordarla con compasión, entendiendo que todos tomamos decisiones basadas en el amor que conocemos, y Rosa simplemente no había conocido otra forma de amar que no fuera controlando, protegiendo, guardando secretos que creía eran demasiado dolorosos para compartir. Una tarde de primavera, 2 años después de encontrar las cartas, Abril recibió un paquete de Houston. Era de Carmen, y contenía una última sorpresa: un diario de Lucía que Carmen había encontrado mientras limpiaba su garaje, olvidado en una caja. El diario cubría los últimos meses de vida de Lucía, de junio a septiembre de 2013. Abril lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Las entradas eran cortas, escritas con letra temblorosa, pero llenas de amor y reflexión. 15 de junio. El dolor es constante ahora. Los doctores aumentaron la morfina. Pienso en Abril todo el tiempo. Me pregunto si algún día leerá mis cartas, si entenderá por qué hice lo que hice. Espero que sí. Espero que pueda perdonarme. 20 de julio. Hoy es el cumpleaños de Abril. Cumple 33. Carmen me mostró su foto de Facebook. Es hermosa, tan hermosa. Tiene mi sonrisa y los ojos de su abuela. Está casada, parece feliz. Eso es todo lo que siempre quise para ella. La última entrada del diario era del 28 de septiembre, 2 semanas antes de que Lucía muriera. Soñé con Abril anoche. Era pequeña otra vez, 3 años, y corría hacia mí con los brazos abiertos gritando «¡Mami! ¡Mami!». La alcé y la abracé y sentí su peso en mis brazos, olí su cabello, escuché su risa.
Cuando desperté, estaba llorando. Sé que me queda poco tiempo. El dolor es casi insoportable. Pero ese sueño me dio paz, porque en él Abril me amaba. En él yo era su mamá. Y quizás, en alguna dimensión, en algún universo paralelo, nunca me fui. Nunca me enfermé. La crié, la vi crecer, estuve ahí para cada momento importante. Me aferro a esa posibilidad como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Y rezo, con cada aliento que me queda, que algún día, de alguna forma, Abril sepa que siempre fui suya, que nunca dejé de ser su mamá, que cada latido de mi corazón fue por ella, hasta el último. Abril cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho, permitiéndose finalmente sentir el peso completo de todo. El amor que recibió sin saberlo, el sacrificio que nunca presenció, la lucha que transcurrió en silencio a miles de kilómetros de distancia. Y en ese momento algo se completó dentro de ella. La niña que se había sentido abandonada finalmente encontró a su madre. No en carne y hueso, no en conversaciones y abrazos, sino en palabras escritas a través de los años, en evidencia de un amor que nunca murió, que sobrevivió al cáncer, a la distancia, a las mentiras, al tiempo mismo. Se dio cuenta de que Lucía había estado con ella todo el tiempo, en cada carta que escribió, imaginando su vida, en cada foto que guardó como tesoro, en cada oración que elevó pidiendo su felicidad. Y Rosa, con todas sus fallas, había sido el puente imperfecto que permitió que esa conexión sobreviviera, guardando las cartas hasta que Abril estuviera lista para recibirlas, lista para saber la verdad, lista para abrazar la complejidad de un amor que tomó formas que nunca imaginó. Esa noche, Abril escribió su propia carta a Lucía, sabiendo que nunca sería leída, pero necesitando escribirla de todas formas. Querida mamá, comenzó, encontré tus cartas, sé la verdad, y quiero que sepas que te entiendo. Entiendo por qué te fuiste, entiendo por qué no regresaste. Entiendo el amor imposible que viviste, amándome desde lejos, siendo mi madre en las únicas formas que te permitieron, y quiero que sepas que te perdono completamente. Más que eso, te admiro. Luchaste contra el cáncer durante 22 años para tener, aunque sea la posibilidad de verme crecer, aunque fuera a través de fotos. Escribiste cartas que pensaste que quizás nunca leería. Guardaste cada pedazo de mí que pudiste conseguir. Eso no es abandono. Eso es el amor más puro que he conocido. Ojalá pudiera haberte conocido como adulta. Ojalá hubiéramos tenido, aunque sea una conversación, un abrazo, un momento juntas. Pero voy a vivir mi vida honrando tu memoria. Voy a amar sin reservas. Voy a luchar por las cosas que importan. Y voy a asegurarme de que tu historia no se pierda, que otras personas sepan que exististe, que amaste, que luchaste, que fuiste extraordinaria en tu humanidad. Gracias por darme la vida. Gracias por amarme. Gracias por nunca rendirte. Tu hija que finalmente te conoce y te ama más de lo que las palabras pueden decir. Abril. Guardó la carta en la caja junto con las cartas de Lucía, completando el círculo, cerrando la conversación que había comenzado 30 años atrás y que finalmente encontraba su resolución. Y mientras lo hacía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: completitud. No porque todo estuviera bien, no porque el dolor desapareciera, sino porque finalmente conocía toda su historia, las partes hermosas y las partes rotas, y podía sostenerla completa en sus manos sin que la destruyera. Las cartas que su madre guardó en un cajón no solo explicaron por qué Lucía se fue aquel día, sino que le devolvieron algo que pensó que había perdido para siempre: la certeza absoluta de que había sido amada.